Muchas gracias, Oscar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por participar. Estas jornadas han sido muy enriquecedoras porque hemos logrado restaurar un diálogo permanente con las distintas facetas del patrimonio y de alguna manera darlas a conocer, que nos parece que es sumamente importante que vayamos comprendiendo bien de qué hablamos cuando hablamos de patrimonio material, de patrimonio inmaterial, de monumentos históricos, de monumentos nacionales, de sitios del patrimonio mundial. De alguna manera, no todo es patrimonio y no todo no es patrimonio, ¿no? Aunque parezca una tautología. Bueno, voy a comenzar con esta presentación. Esta presentación principalmente trata sobre los resultados de una investigación que comenzamos a hacer el año 2020, pero primero se enmarca en la parte normativa que regula el patrimonio inmaterial a nivel mundial, nacional y comunal. Partimos entonces. ¿Se ve la pantalla? Aún no. ¿No? ¿No? A ver, aquí. Ahora sí. Ahí sí, ¿no? Sí. Bueno, esta es la cuarta charla, como les decía. ¿Está la pantalla completa? No, ahí sí. Partimos entonces. Ya. Tienes que poner la formato presentación para que se vea completa la presentación. Ahí. Ahí sí. Perfecto. Bueno, el patrimonio cultural inmaterial tiene distintos sistemas normativos, pero nosotros en este minuto queremos hacer un análisis de las declaratorias comunales realizadas por la Municipalidad de Valparaíso entre los años 2006 y los años 2018, que fue cuando se comenzó a hablar de patrimonio inmaterial acá en la Municipalidad de Valparaíso. Sin embargo, el marco normativo, ¿no es cierto?, se regula a partir de la Convención de octubre del año 2003, que es la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial. Esta convención es realizada por UNESCO y define, ¿no es cierto?, qué tipo de prácticas culturales, artísticas, artesanales, agrícolas, pueden ser parte de la lista representativa del patrimonio mundial. Cuando hablamos del patrimonio mundial hablamos, ¿no es cierto?, de una generalidad que permita de alguna forma universalizar una práctica, dar a entender que tiene una trayectoria y una memoria, ¿no es cierto?, y un quehacer que se ha transmitido de generación en generación, que ha permitido que esto se transforme en parte de una lista representativa, ¿no es cierto?, de una práctica humana, colectiva, universal. Eso es el 2003 que se norma con la Convención. A partir del año 2008, Chile retoma la Convención como que la toma como país en ese minuto el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y posteriormente a eso, creo que el año 2016 o antes, se crea el Sistema de Registro Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial, que depende del Ministerio de la Cultura y las Artes, y está alojado en la Subsecretaría de Patrimonio Inmaterial, ¿ya?, que es el sistema nacional que nos define qué es patrimonio inmaterial y qué no es, cómo se puede postular, cómo no se puede postular, cuáles son las características de este patrimonio, ¿no es cierto?, cuáles son las dimensiones que debe tener, y cómo puede pasar a formar parte del inventario nacional. Y en tercer lugar, tenemos las declaratorias comunales realizadas por la Municipalidad de Valparaíso entre el 2006 y el 2018, que ascienden a 63 declaraciones. No sabemos si en otro municipio esto se ha hecho, ¿ya? Pero estas declaratorias no obedecen ni a los ámbitos del patrimonio inmaterial, ni a las características. Por eso es una lectura crítica de lo que se ha hecho en nuestra misma institución. Ya en este minuto no se separaron las declaraciones de patrimonio inmaterial hasta que hagamos un nuevo reglamento que de alguna manera considere tanto la Convención para la Salvaguarda como el SICPA, que es el Sistema de Registro Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial. La Convención del 2003 promueve el respeto del patrimonio inmaterial de las comunidades, grupos e individuos, luchando contra la indiferencia, las actitudes negativas
especialmente cuando son expresados por grupos poderosos. ¿Por qué decimos esto? ¿Ya? Porque el patrimonio inmaterial siempre es parte de una cultura popular, de una cultura rural, de un folclore, de una cultura, de una etnia, de una cultura indígena, ¿ya? Con la que la modernidad ha ido arrasando y que tampoco le interesa mucho que se mantenga. Entonces, este es es como el único ente internacional que de alguna manera nos puede permitir proteger, ¿no es cierto?, nuestras prácticas, nuestra memoria, nuestra identidad. El patrimonio cultural inmaterial entonces cumple una función social al interior de la comunidad, ya que permite una cohesión y una sensibilidad. ¿Por qué una cohesión? Porque es algo que se transmite de generación en generación. Hay una subjetividad y una alteridad que se va generando entre las comunidades que lo practican, ¿sí? Entonces entendemos por patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones, conocimientos y técnicas, juntos con objetos, instrumentos y artefactos culturales que son inherentes a las comunidades y a los grupos. ¿Ya? Este patrimonio inmaterial se transmite de generación en generación y es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su interacción con la naturaleza y su historia, infundiendo un sentimiento de identidad y continuidad. Para que entendamos bien esto, hay un libro de Diana Taylor de antropología social que se llama El archivo y el repertorio. El patrimonio inmaterial tiene que ver más con el repertorio que con el archivo. El archivo es nuestro material documental, es el material que tenemos, ¿no es cierto?, en nuestro archivo histórico, sobre nuestros inmuebles, sobre distintos elementos, sobre cómo han evolucionado las instituciones estatales en los últimos 100 años. En cambio, el repertorio son las distintas prácticas performativas, subjetivas, que una comunidad ha ido realizando y que de alguna manera le van dando un sentido en lo colectivo a quienes las practican. En Chile, solamente hay dos expresiones que son parte de la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial, que son los bailes chinos, inscritos en el año 2014 en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial, en el ámbito rituales y eventos festivos, y la otra práctica es salvaguardando el patrimonio cultural inmaterial de las comunidades aymarás en Bolivia, Chile y Perú. Aquí se habla de una multinacionalidad incluso. O sea, los aymaras y su influencia, ¿no es cierto?, tanto agrícolas en sus celebraciones, en su gastronomía, en su sincretismo, ya, en su sincretismo, porque los pueblos indígenas latinoamericanos responden de una manera muy directa también con las influencias externas de los pueblos esclavizados que llegaron a América Latina, ya sea con los pueblos africanos, los esclavos que llegaron a Cuba, los esclavos que llegaron a Chile, también a Valparaíso, ¿sí? Siempre hablamos de prácticas que vienen de las culturas populares, de las culturas subalternas, ¿ah? Como prácticas del pueblo, prácticas masivas, más que prácticas de envase, de masa, de la cultura del consumo, del espectáculo. ¿Cuáles son los ámbitos del patrimonio cultural inmaterial? Son estos 5. Tradiciones y expresiones orales, abarca variadas formas habladas, como los cuentos, poemas, canciones, el canto a lo divino, adivinanza, es decir, relatos donde el idioma se menciona como vehículo del patrimonio inmaterial. Ejemplo, el canto a lo poeta, el canto a lo divino, que se practica en distintas regiones de Chile y acá en Valparaíso también. Otra forma de patrimonio cultural inmaterial son las artes del espectáculo. Van desde la música vocal o instrumental, la danza, el teatro, la pantomima, la poesía cantada y otras formas. Aquí tenemos la música de la bohemia tradicional en Valparaíso. Podría ser, pero no lo tenemos, la historia de las artes escénicas en Valparaíso. A principios del siglo XX la ciudad tenía más de 13 teatros, por lo tanto fue en su carácter cosmopolita un semillero, ¿no es cierto?, de estas expresiones artísticas. Por otro lado, las fiestas, ya claramente los usos sociales, rituales y festivos, que incluye o abarca festividades populares vinculadas con lugares específicos y celebraciones. Nosotros lo que más sabemos de las fiestas, ¿no es cierto?, son las fiestas populares religiosas, la fiesta de San Pedro, la fiesta de la Virgen del Carmen,
¿no es cierto?, a distintas divinidades católicas que han sido parte de un sincretismo latinoamericano. Y algunas otras fiestas paganas, ¿no es cierto?, que el carnaval de Arica, ya, y el carnaval de Valparaíso, Mil Tambores, que no ha tenido mucho reconocimiento, el carnaval de Padua, y otras fiestas principalmente de orden católico religioso. Por otra parte, ¿no es cierto?, tenemos conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, con cómo trabajamos la naturaleza, ¿no? Comprende los saberes, técnicas y prácticas que las comunidades realizan en su interacción con el medio natural. Acá tenemos una foto de un ejemplo de la recolección y la ruta del Cochayuyo, ¿ya? Desde los sectores de Pilico, Casa de Piedra, ¿no es cierto?, hasta Temuco. Esa es una ruta que existe. Técnicas artesanales tradicionales, por ejemplo, los conocimientos y técnicas de la artesanía, la confección de máscaras y la arquitectura vernácula. Acá tenemos el ejemplo de la cestería Yagam. Eso es más o menos para que nos vayamos haciendo una idea de qué entendemos por patrimonio cultural inmaterial. Ahora bien, primero vimos, ¿no es cierto?, en la parte normativa la Convención del año 2003, y ahora nos remitimos al sistema que existe en Chile. Al remitirnos al sistema de registro del patrimonio cultural inmaterial normado, se norma con un decreto exento 420 del 23 del 2 del 2008, emitido por el Departamento de Patrimonio del Ministerio de la Cultura y las Artes, decreto que materializa la creación del SICPA, Sistema de Información del Patrimonio Inmaterial. ¿De qué se trata esto? Que no todo puede ser patrimonio inmaterial. Este sistema define las fases que hay que seguir para cualquier proceso de salvaguardia del patrimonio inmaterial. Entiendo que en esta conferencia están las encargadas de ese departamento, así que ellas también nos pueden retroalimentar con lo que vamos planteando. Primero existe un formulario al interior de SICPA.cl, donde se realizan las solicitudes ciudadanas. Las solicitudes ciudadanas para ser patrimonio inmaterial, tienen que ser hechas por varias agrupaciones, ¿ya? Si bien el organillero es un personaje que uno lo puede ver solo, con el loro o con la persona que baila, el organillero es una práctica que se da en distintas partes de Chile, ¿sí? Y eso le da, eso le da el carácter de patrimonio inmaterial, ¿ya? Entonces en esta solicitud hay que identificar, hay que ver cuáles son las organizaciones que están participando, que existen, hay que hacer un mapeo de país, ¿ya? Donde se existe una investigación participativa que le permita ingresar al inventario del patrimonio cultural. Esto requiere la firma de muchas agrupaciones, de muchas cartas, y un posterior plan de salvaguarda, ¿no es cierto?, de esa práctica de patrimonio inmaterial. Esta es la manera formal, normada, que en Chile se puede ingresar al sistema de patrimonio inmaterial, ¿ya? Y lograr tener ese reconocimiento. Ahora bien, para contar con ese reconocimiento, ¿no es cierto?, las solicitudes ciudadanas tienen que tener a lo menos estas cuatro criterios o características. Uno, vigencia, que el elemento no solo hace referencia a tradiciones heredadas del pasado, sino que también a usos contemporáneos que hoy se mantienen vivos en diversos grupos, como podría ser la bohemia porteña, que se mantiene viva y que crece, ¿no es cierto?, que además está asociado a espacios de encuentro, la Isla de la Fantasía, los Núñez, ¿no es cierto?, el Cinzano, distintos espacios que se correlacionan, ¿ya? Tiene que tener una naturaleza e identidad colectiva. El elemento pertenece a una naturaleza colectiva, a un grupo social particular que lo transmite de forma participativa e inclusiva, ¿ya? Solamente existe patrimonio cultural inmaterial si es reconocido como tal por las comunidades. Lo podemos ver con el canto a los poetas, ¿no es cierto?, con las expresiones circenses, con las expresiones carnavalescas, ¿ya?, con las morenadas, con la fiesta de la... Ahí está la fiesta de Iquique, se me olvidó. Bueno, con distintas fiestas populares, la pertinencia, ¿ya? El elemento es el reflejo de los procesos culturales históricos de la colectividad, genera un sentido de pertenencia, identidad, ¿no es cierto? Sabemos que en pueblos, en ciudades como Arica, como Iquique, mucha gente, casi toda su población, baila morenada, baila caporales,
baila tinku, baila toba, distintas expresiones que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la cultura andina, no netamente aymara, sino que andina, ¿ya? Y tienen una práctica permanente que los hace tener esa pertinencia. Y responsabilidad. El elemento de patrimonio no debe atentar contra los derechos humanos de las mujeres, de los pueblos indígenas, de cualquier grupo tribal, ni menos contra la salud de las personas, del medio ambiente y de los animales. Ahora bien, acá en Valparaíso, de acuerdo a el sistema de inventario del PCI, tenemos 4 expresiones que han sido declaradas patrimonio inmaterial. El canto a los poetas, que ya lo nombré, ¿no es cierto? Los poetas declamando, que hay una foto por ahí, ya, que se ubican de acuerdo al mapeo que hizo SIGPA en Valparaíso y en Placilla de Peñuela, provienen de la poesía rural, de un folclore rural, de los payadores, ¿no? Tiene una tradición de más de 100 años. La música de la bohemia tradicional porteña, ahí tenemos el rincón de las guitarras, ¿no es cierto? Y esto responde a cultores urbanos, principalmente urbanos, que también han dado paso a la cueca chora, a distintas sincretismos, ¿no es cierto?, en las formas corporales, en las formas sociales, en las formas representacionales y en las formas performativas de darse a conocer y expandirse en una ciudad como Valparaíso. El oficio del organillero, chinchinero, ¿no es cierto? El organillero es quien toca el órgano y el chinchinero es quien baila al lado. Leí hace poco que este es un oficio, una tradición alemana, que llegó a Chile precisamente a través de los alemanes. En Alemania el órgano, el organillero ya fue declarado dentro de la lista representativa de patrimonio inmaterial. Su característica es como el vendedor de juguetes de la calle, que recorre las distintas calles con el loro y con distintos juegos para que los niños compren, ¿no es cierto? Pero es un oficio callejero de andar por los distintos espacios, no es como la tienda, que es lo que nosotros hemos visto en la modernidad, ¿ya? El circo tradicional en Chile, de acuerdo al registro de SIGPA, el Golden Circus se ubica momentáneamente en Placilla. Y esas 4 serían las expresiones que han sido declaradas patrimonio inmaterial por este sistema que es el gobierno central a través, ¿no es cierto?, de sus departamentos regionales. Ahora bien, ¿qué nos pasa a nivel comunal? La región de Valparaíso tiene 39, 36 comunas, ¿no es cierto? Y acá las declaratorias han sido, entre el 2006 y el 2008, el Consejo Municipal de Valparaíso, con sus distintos alcaldes, declaró 63 prácticas artísticas como patrimonio cultural. Se las voy a leer muy rápido, ¿ya? Y estas son las siguientes instituciones y prácticas: el Club Deportivo de Playa Ancha, el Club Deportivo Santiago Wander, la Sexta Compañía de Bomberos Cristóforo Colombo, la Asociación de Artesanos de Valparaíso, la Asociación Protectora de Cigarreros, el Club Deportivo Yelcho, el Club Deportivo Arturo Prat, el Grupo Musical Blue Splendor, Fernando Ubiergo, el Instituto Chileno Norteamericano, el Club de Armónicas de Valparaíso, el Club de Billar de Valparaíso, el Centro de Eventos El Huevo, los Lancheros del Muelle Prat, el Honorable Cuerpo Consular, la Tienda de Antigüedades El Abuelo, el Movimiento Mutualista de Valparaíso, la Temporada Artística de la Universidad Santa María, la Vía Crucis del Cerro Placeres, el Desfile de Honor de las Glorias Navales. En la lista representativa de UNESCO no hay ninguna práctica militar que sea declarada patrimonio inmaterial. La Feria Hortofrutícola de la Avenida Argentina, ya, el Club Deportivo Caupolicán, el Rotary Club, los cafés de la Plaza Aníbal Pinto, nuevamente otro cuerpo de bomberos de Valparaíso, el cuerpo de voluntarios del bote salvavidas, la banda instrumental del Colegio Salesiano, la fiesta de San Pedro, la cueca porteña, la fonda y las ramadas, Valparaíso Motoclub, Diario El Mercurio, Valparaíso Colegio de Abogados de Valparaíso, el Bolero, la Joya del Pacífico, el Club Deportivo Los Camperos de Placilla, la Asociación de Comerciantes del Mercado Cardonal, el Grupo Tabaque, la Asociación Cristiana de Jóvenes, Radio Emisoras, ya, Feria de Antigüedades, Liga contra el Alcoholismo, el Club Ornitólogo,
Pajarero de Chile, la Hermandad de la Costa, el Festival de Cine Recobrado, la agrupación teatral Ateva, el Club Alemán de Valparaíso, la Isla de la Fantasía, la Asociación de Fútbol Genoveva de la Estrella, el grupo musical Los Tigres, el Club de Regatas de Valparaíso, el Centro Cultural Carretones Cerro Abajo, la actividad gastronómica del mar, representada por Brisas del Mar, y el Colegio de Periodistas de Valparaíso. Como ustedes verán, en estas nominaciones se mezclan a personas, Fernando Viergo, a lugares como El Huevo, como el diario El Mercurio, ya como la revista Genoveva, como el Cuerpo Consular, como el Instituto Chileno Norteamericano, que no son en sí mismo patrimonio inmaterial, con distintas prácticas asociadas, ¿no es cierto?, a el fútbol, a la música, pero no a la música bohemia, ¿no?, sino a lo que es la temporada artística de la Santa María, ¿no es cierto?, a las bandas. Principalmente hubo una asociación con las bandas que tienen que ver con las bandas militares, que es una práctica muy común acá en Valparaíso, ¿no es cierto?, por su vínculo con las Fuerzas Armadas. De todas estas expresiones, en el año 2020 comenzamos a hacer una investigación, porque nos parecieron que no eran patrimonio inmaterial. Con alumnos en práctica en pandemia, así que tuvimos que hacer entrevistas por Zoom, ¿no es cierto? Y ya hemos levantado más de 10 entrevistas donde llegamos a las primeras conclusiones. Por ejemplo, el grupo musical Los Tigres, que tuvo reconocimiento en 2018, sí puede decir que es patrimonio inmaterial, porque tiene identidad, ¿no es cierto?, responde a las lógicas de la bohemia porteña, se ha seguido difundiéndose, tiene medios, canales propios de difusión, participa en lo colectivo con otras colectividades, ¿ya?, y de alguna manera se mantiene en las distintas dinámicas musicales populares de la ciudad. El Club de Regata de Valparaíso no se asemeja a ninguna de las categorías de patrimonio cultural inmaterial. Fue declarado en el año 2018, se les preguntó, ellos tuvieron alguna influencia en Valparaíso cuando estaban en el Muelle Barón, ahora que se fueron a Curauma no tienen ninguna, no son patrimonio inmaterial. Plantearon que la identidad que tienen es solamente de quienes participan, que son muy pocos, principalmente alumnos de la Universidad Católica, pero tampoco es una práctica masiva, ¿ya? No hay difusión, no se conforman en un colectivo, por lo tanto no podríamos considerarlo una práctica cultural inmaterial. Después investigamos el Centro Cultural Carretones Cerro Abajo, que lo agrupamos en tradiciones artesanales tradicionales. Este sí que nos parece que es patrimonio cultural inmaterial, porque la práctica de tirarse carretones cerro abajo lleva más de 80, 90 años en Valparaíso, más con la morfología que tiene la ciudad. Es una práctica popular y antigua, que ahora antes de la pandemia se hicieron concursos, ¿no es cierto?, se hicieron distintos encuentros, se ganaron fondos FICBAL, pero es una práctica que lleva más de 80 años en la ciudad. ¿Ya? Tiene identidad, se sigue manteniendo, se difunde, distintos colectivos lo hacen, se mezclan con otras actividades, ¿no es cierto? De pronto hay un festival de teatro que incorpora también los carretones cerro abajo, ¿ya? Es una actividad que se ha mantenido en el tiempo. El Sindicato de Músicos Profesionales de Valparaíso, pese a que cuando los entrevistamos estaban bastante parados por la pandemia, también podemos decir que responden, ¿no es cierto?, a patrimonio cultural inmaterial. La Dirección de Cultura el año pasado hizo un trabajo bastante grande al hacer el Plan Municipal de Cultura y hacer un catastro de todos los artistas existentes, lo que permitió, ¿no es cierto?, que se vuelvan los procesos de asociatividad, y al volver los procesos de asociatividad los podemos asociar a la bohemia porteña musical o a otras expresiones. Además, Valparaíso fue declarado por UNESCO Capital Cultural Musical. Ahora, el grupo folclórico La FKEM se encuentra inactivo. Desde el año, fue declarado el 2021 y el año 2021 inactivo. El Club de Fútbol La Porteña, inactivo. ¿Ya? El Colegio de Periodistas de Valparaíso no responde a ninguna de las categorías de patrimonio. El 2016 fue declarado patrimonio inmaterial.
por el municipio de Valparaíso, ¿no es cierto?, no cuenta con características. Sí hay una identidad entre los propios periodistas, ¿ya? Pero no hay una difusión, no hay un quehacer con la comunidad, no tiene ninguna característica que pueda responder a patrimonio inmaterial. El conjunto folclórico La Isla de la Fantasía sí, porque responde a artes de espectáculo, y porque además está muy vinculada con la cueca chora y con la vida de la bohemia nocturna. La fiesta del Cerro Barón es una fiesta que se ha hecho algunos años, por lo tanto consideramos que es parcial y que todavía está en estudio. Pero como ustedes pueden ver, de estas 9 prácticas que logramos entrevistar, porque otras, el año pasado con la pandemia no fue posible, solamente obedecen 4 a lo que podría ser patrimonio inmaterial en la medida que se gestionaran para asociarse, unirse y postular a CICPA, ¿no es cierto?, en conjunto para hacerlo. Ahora bien, a partir de esto nos preguntamos, ¿existen otras prácticas artísticas, ¿no es cierto?, territoriales, acá en Valparaíso, que puedan formar parte de nuestra identidad y de nuestro patrimonio inmaterial, y que no están ni en esas 63 prácticas definidas por el municipio, ni tampoco por el CICPA? A mi parecer, de acuerdo a mi investigación doctoral, sí existen, y son las prácticas artísticas territoriales carnavalescas. Y con esto ya voy terminando. ¿Ya? Bueno, antes de eso, igual quise agrupar, ¿no es cierto?, todas estas 63 expresiones en paisaje y en distintas tipologías, ¿no? Aunque todavía solamente con las 9 recién que presenté se hizo la investigación, el proceso de entrevista. Pero podríamos decir que se acercan, ¿no es cierto?, a paisajes y escenarios culturales, por ejemplo, los cafés de la Plaza Aníbal Pinto, ya que tienen un valor histórico y patrimonial, ya de más de 100 años, esta se llamaba antes la Plaza del Orden, ya que ha aportado vida a dicha plaza, caracterizándola, imprimiendo los aspectos culturales y de esparcimiento que se reconocen como identitarios. Se declaró el año 2011. Los lancheros del Muelle Prat se declararon por el recorrido de las lanchas, por cuanto constituyen un mirador en movimiento, el anfiteatro porteño, por ser una actividad tan propia de las ciudades puerto y por estar anclado en el imaginario de la municipalidad, año 2010. La Feria de la Avenida Argentina, por la trayectoria de la Feria Hortofrutícola, y por su origen que es del año 1940 y que se compone de 216 locatarios. Y en celebraciones, ¿no es cierto?, tenemos la fiesta de San Pedro, que se celebra en nuestras costas desde hace 120 años, fue el 29 de junio de 1888, cuando un pequeño grupo de pescadores de la caleta del Membrillo, como una forma de agradecer al santo, hizo la primera procesión. La Vía Crucis del Cerro Placeres, que todos los años, desde hace más de 5 décadas, la parroquia Nuestra Señora de Lourdes del Cerro Placeres realiza su propia Vía Crucis, y también fueron declaradas las ramadas del Parque Alejo Barrio, ¿ya?, que son un tradicional escenario para las celebraciones de fiestas patrias. Este sector, ¿no es cierto?, cuenta anualmente con 34 ramadas, 45 puestos de entretención y 25 degustaciones, ¿ya? Esto es lo que de las 63 declaratorias podríamos decir que tienen componentes de patrimonio inmaterial, y que si seguimos este proceso de investigación con nuestros alumnos, podríamos lograr, ¿no es cierto?, un muestreo total de los 63 casos que se han declarado durante todo este tiempo, antes de crear un nuevo reglamento. Ahora, a lo que iba. Ya. ¿Representan estas prácticas las únicas celebraciones colectivas y populares de Valparaíso? Creo que no. Ya. Y aquí tomo el tema, que es un tema personal que yo estoy investigando, que es el carnaval Mil Tambores y su influencia en Valparaíso entre el año 1999 y 2021. Valparaíso es una ciudad que ha posibilitado una relación particular con el campo artístico e histórico. Siempre ha sido refugio de artistas, creadores, ciudad mestiza, cosmopolita, pobre, portuaria, de inmigrante universitaria. Sin embargo, es un mito que Valparaíso vive del arte, la cultura, el patrimonio y el turismo. Durante los últimos 20 años, desde el Estado, se han realizado importantes políticas culturales patrimoniales e inversiones para consolidar la imagen de ciudad cultural patrimonial. Estas no han logrado integrar la diversidad de actores en torno al quehacer artístico, performativo y patrimonial. El Estado organizó los carnavales culturales entre el 2001 y 2009,
después cambió el Estado, principalmente con esto de la cultura del espectáculo, una democratización cultural más orientada hacia la masividad. Contexto en el que nace el Carnaval Mintalbore frente a una mercantilización de la cultura, donde el espectáculo de la cultura masiva es lo único que cabe en esta democratización cultural. Ahora bien, sin espacio para las expresiones populares, en esta transición de la década del 2000 hay un sentir popular juvenil invisibilizado, una injusticia que ha hecho proliferar la creación de colectivos de arte callejeros carnavalesco, de arte circense, de muralistas, de distintos tipos de jóvenes en el espacio público. Ciudad bohemia, ¿no es cierto?, cuna de la música popular. ¿Qué pasa con Valparaíso y los carnavales? Pese a que ayer o anteayer leía que Lemebel decía que somos un país tan triste que no tenemos carnavales, por lo tanto tenemos el derecho a que en estas fiestas que vienen ahora nos dediquemos a comer y a tomar todo lo que queramos. Porque Chile es un país sin carnavales, lo define muy bien, ¿no es cierto?, Cantillano, ¿no es cierto?, que habla, Maximiliano Salinas, que dice que los carnavales en Chile fueron prohibidos a partir del siglo XIX y cambiados, ¿no es cierto?, en esta nueva república por todo lo que tenía que ver con los signos y con la iconografía militar. A partir del año 1999, entonces, se realiza la primera versión del Carnaval Mil Tambores, y desde ahí en adelante se han ido creando en forma continua colectivos artísticos juveniles organizados en torno al baile carnavalesco, incorporando ritmos afroamericanos, andinos y latinos. Se presentan en los espacios públicos de Valparaíso, especialmente los carnavales Mis Tambores, la fiesta de San Pedro, la fiesta del Sol, el carnaval del Cerro Cordillera, el carnaval Playa Ancha en Llama, como diversos pasacalles barriales durante el año. Se componen de colectivos juveniles en agrupaciones de batucadas, comparsas, congas, escuelas de samba, modernadas, caporales, diabladas, tincus, tobas y bandas de bronce. Irrumpen con el arte popular desde la sátira, la alegoría colectiva, lo cómico, la performatividad y la representación del espacio público como lienzo, como soporte de su arte. Sin embargo, han sido altamente estigmatizados porque los actores hegemónicos de Valparaíso, una ciudad que está a 100 kilómetros de Santiago, siguen, ¿no es cierto?, con esta misma perspectiva que nos planteaba Maximiliano Salinas hace 100 años, que a la burguesía en ascenso, católica y conservadora, no les gustan estas fiestas populares, no les gusta el desorden, ¿no? Y la crítica la basan en la basura que se genera en el desorden, pero no así con lo que pasa con la fiesta de los Vázquez o con lo que pasa con el carnaval en Arica, ¿ya? Finalmente, ¿no es cierto?, decir que cualquier manifestación para que logre ser patrimonio cultural inmaterial tiene que, para su salvaguarda, contar con los distintos procesos. Primero, una identificación. Y esa identificación se tiene que ir documentando e investigando. ¿Para qué? Para que podamos generar una preservación y una protección. Para hacer un plan de salvaguarda tenemos que contar con esta matriz, que nos permita, en un momento posterior a la investigación, poner en valor esa práctica y transmitirla en la enseñanza formal y no formal de cada una de las localidades de las que somos parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Vamos a abrir un espacio de preguntas. Dale. Ya tengo dos en el chat. Espérame. Ahí sí. Tengo un comentario, pero voy a pasar a la pregunta acerca de la quema del Judas, nos pregunta Maritza Villa. Sabemos que no hay organismos vinculados, pero ¿qué ocurre con la quema del Judas a la luz de lo expuesto La por quema ti? del Judas, igual que los carnavales, es una práctica de patrimonio inmaterial. Es una práctica tradicional que en Valparaíso debe llevar 100 o 200 años y que además se practica en los distintos barrios con características distintas, una fiesta bastante popular, pero no ha sido lo suficientemente investigada ni registrada, ¿no es cierto?, por los técnicos ni por los intelectuales como para que, ¿no es cierto?, la podamos poner en valor y legitimar, ni a nivel comunal ni a nivel regional. Pero claramente que la quema del Judas es una práctica que constituye
una tradición en Valparaíso, ¿no? Sino es cosa de recorrer los distintos barrios, ¿no es cierto?, a este personaje que se le tira moneda y que después se le quema en conjunto con el sacrificio de Cristo, la Semana Santa, sí. Perfecto, muchas gracias Claudia. Esperamos, Maritza, hayamos orientado un poquito o complementado tus apreciaciones respecto a esta práctica Falta de la quema del Judás. investigación. Falta Disculpa, investigación. Claudia, un comentario, soy Maritza. Hola, Lo que Maritza. pasa es que yo no lo puse como qué es lo que es. Yo sé perfectamente, soy porteña, nacida y malcriada en Valparaíso. Nací malcriada. Y malcriada en Valparaíso. Sí, te escuché. Y la verdad es que yo sé perfectamente lo que es la quema del Judás. O sea, de hecho, es una práctica que uno como porteño la lleva bastante arraigada. Y es algo que inclusive también intentaron quitarnos unos añitos atrás. Pero la pregunta mía va un poquito, ustedes no han hecho una investigación al respecto, porque yo sí tengo mucho material, incluso hemos sacado fotografías en el pasado precisamente para tratar de naturalizar un poquito esta costumbre. Mira, Y Maritza, sí, a eso apuntaba. sí. Yo en diciembre del año 2019 ingresé a Patrimonio, venía de Cultura, y entré a Patrimonio Inmaterial. Y lo primero que vi fue esta lista de 63, ¿no es cierto?, prácticas o no sé qué, que habían declarado Patrimonio Inmaterial, que no tenían nada que ver con Patrimonio Inmaterial. Ya, entonces, la primera fase fue empezar a limpiar ese listado, es decir, qué de esto es patrimonio inmaterial. Ahora, una tarea que tenemos pendiente es registrar y sistematizar el patrimonio inmaterial que sí existe y que sí está vivo en las comunidades, como es la quema de Judas, como son los carnavales, ¿no es cierto?, como son algunas prácticas de arte escénica, como puede ser el muralismo y su historia, pero como te digo, esa investigación desde el nivel comunal no se ha hecho, porque acá la Dirección de Patrimonio, desde que se creó, ha estado orientado al sitio del patrimonio mundial. Y este es como el hermano pobre o el primo pobre de la familia del patrimonio. ¿Ah? Está como la prioridad por UNESCO, que somos declarados Patrimonio Universal de la Humanidad, solamente el sitio del patrimonio mundial. Después vienen los inmuebles de conservación histórica, los monumentos históricos, los monumentos nacionales. Y los sujetos, las personas, somos los últimos, ¿ya? Entonces este es como, el patrimonio inmaterial es como el primo pobre del patrimonio, ¿ya? Tal vez deberíamos hacer un trabajo conjunto con el Ministerio, con la Subsecretaría, acá veo a dos colegas que son de allá, porque distintos fondar que se han hecho en estos últimos 20 años han rescatado este patrimonio inmaterial que tú me dices, Maritza, ¿ya? Y tal vez si se hiciera una sistematización, podríamos tener un repositorio donde contáramos con distintas investigaciones que ya se han hecho, que ya existen, pero que no nos hemos podido cruzar entre las distintas instituciones. Yo creo que por ahí te puedo responder. Yo ahora estoy investigando en lo personal las prácticas artísticas carnavalescas por mi tesis doctoral y después eso quedará como una herramienta para la ciudad. Muchas gracias. Gracias, Maritza. Claudia, Álvaro Edo nos consulta. Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta charla, Claudia. Te extiende ese comentario. Ojalá esta instancia fuera mucho más extensa. La pregunta es, ¿cómo en la práctica se aborda esta separación conceptual entre lo inmaterial y lo material en términos de la gestión del patrimonio, considerando lo difíciles que son de separar? Nos pregunta Álvaro Edo. En primer lugar, no son tan difíciles de separar, porque nosotros vivimos en una cultura de los objetos, en una cultura del dinero y en una cultura neoliberalista. Por lo tanto, lo que tiene mayor valor son las cosas materiales, los inmuebles. ¿Ya? Y en las distintas lógicas de las instituciones, la prioridad, cuando a una institución se le plantea, a un político, a un gobierno, ¿cuál es la prioridad? La prioridad va a ser restaurar un inmueble, restaurar una escuela, ¿no es cierto?, restaurar un espacio físico, algo material, algo material, una cosificación de lo físico, más que prácticas de sujetos. Porque todavía en nuestra lógica creemos que tenemos una lógica que
Axel Hahn es un autor alemán de la escuela de la teoría crítica, planteaba que hemos cosificado nuestras relaciones y que nosotros todavía creemos que si tenemos un auto, tenemos una casa, vamos a estar bien. Pero no, esto es lo mismo. Ese sería el patrimonio material. Y el inmaterial en una familia serían los ritos de compartir, los ritos de pasar un cumpleaños en familia, ¿no es cierto? Los ritos de hacer celebraciones, de juntarse, de cada uno llevar un plato de comida distinto, ¿no es cierto?, de tener un oficio, un conjunto. Todos esos ritos se van perdiendo, porque son prácticas colectivas. Y el siglo XX se ha dedicado a romper todo lo que son las prácticas colectivas. Se ha dado un proceso de individuación sin precedente, está escrito en todas partes. Entonces, hacer conciliar el patrimonio material con el patrimonio inmaterial no es una tarea fácil, ¿ya? Porque tiene que ver con un cambio en las lógicas de pensamiento de quienes dirigen, ¿ya?, las distintas instituciones patrimoniales. Ahora bien, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo donde estamos intentando hacer una mutación, y tal vez en unos años, y en la medida que se sumen actores, podemos ir logrando el barrio Puerto. En el barrio Puerto, ¿no es cierto?, tenemos el patrimonio histórico originario de nuestro puerto, que es la globalización temprana por la que nos declararon Patrimonio de la Humanidad, el Mercado Puerto, la Plaza Echaurren, sus edificios monumentales, la Iglesia La Matriz, pero también tenemos las prácticas de la música bohemia popular, el mercado, ¿no es cierto?, el monumento a Farías, tenemos las cuecas choras en el Liberty, y hay distintos boliches. Si nosotros pudiéramos hacer coexistir y potenciar el barrio Puerto con sus prácticas, lograríamos un desarrollo armónico del patrimonio material e inmaterial. Que en eso es lo que estamos ahora. En este minuto estamos preparando una postulación del Mercado Puerto, se está restaurando el monumento a Farías, que además es el primer monumento público de un personaje popular, reconocido por la gente, no un personaje militar, como pueden ser Balmaceda u otros, que ya eso está totalmente en decadencia en el mundo y en América Latina. Entonces, ahí yo creo que se está empezando a dar un cambio, ¿no es cierto? Los chicos que practican la cuecachora del Liberty quieren participar con lo de Farías, ahí el Oscar nos puede contar harto lo participativo que ha sido, y se ha tratado de hacer esta conjugación de patrimonio material e inmaterial. En otras zonas, en Playa Ancha yo creo que pasa lo mismo. Hay muchas agrupaciones asociadas al borde costero, ya que están pensando en el turismo, pero también están pensando en el patrimonio inmaterial, en los carnavales, ¿no es cierto?, en las distintas prácticas artísticas que se hacen de poesía en la Plaza Rubén Darío, la Escuela de Samba. ¿Ah? Entonces, hay algunos territorios donde se va logrando, ¿ya? Pero tiene que haber tienen que existir voluntades mutuas, porque si la voluntad sigue siendo lo monumental, la infraestructura, la inversión, el dinero, los objetos, más que los sujetos, siempre va a existir esta fractura. Gracias, Claudia. Cristian Roja nos comenta, a propósito de lo que mencionabas, que un gran ejemplo de participación ciudadana que se ha dado últimamente es lo que ocurre en Placilla de Peñuelas, con un evento llamado la Semana Placillana, que antes de la pandemia sobre todo, en donde hubo gran participación por parte de la comunidad. Y en ese sentido, apelando a la importancia del arraigo, quizás, del vínculo que tiene que existir en las comunidades con respecto a las expresiones y a las prácticas vinculadas a, no solo a la cultura, sino que a las expresiones culturales patrimoniales para que sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Me imagino que eso es fundamental. Así que gracias, Cristian, por tu comentario. Es un buen comentario. En el sur nosotros vemos cómo se celebra la fiesta de, ¿no es cierto?, la semana valdiviana, la semana de Río Bueno, la semana acá y allá, que además nos atrae turistas, nos atrae población. Nosotros, Valparaíso, somos una ciudad pobre, tenemos un estancamiento de población, nuestro sistema productivo está en el suelo, por lo tanto, el Estado, la última postura que, o será que el último sistema productivo que le ofrece a Valparaíso es que sea turístico, patrimonial y cultural, ¿no es cierto? El año
El mismo año 2013 se declara Capital Cultural de Chile, se declara por UNESCO Patrimonio de la Humanidad, porque ya el sector financiero, el sector comercial, el sector portuario, ¿no es cierto?, no daban cuenta. Hoy el Producto Bruto Interno es el sector portuario y esa plata se va toda a Santiago. Ya. Hoy Valparaíso no tiene nuevas fuentes productivas, entonces este camino del turismo, el desarrollo económico, el patrimonio y la cultura y las festividades y el agrupar eventos para que venga la población, como puede ser la Semana Placillana, podría ser la Semana Playa en China, la Semana del Borde Costero, ¿ah? Nos podría permitir, ¿no es cierto?, activar nuestra economía a partir de los rubros turísticos, culturales y patrimoniales, que finalmente es lo que necesitamos para que nuestra población se integre y para volver a poblar Valparaíso. Valparaíso se estancó en 1965, con 297.000 habitantes no crecieron nunca más. Se va la gente de Valparaíso, emigra a Viña, pero no hay población que venga hacia acá. Ahora, por ejemplo, en una cosa donde sí se puede mezclar lo patrimonial, material e inmaterial, en el proyecto que está haciendo nuestra colega Gabriela Lozano, que es en el edificio Tazara, también en la Plaza Echaurren, donde se están haciendo un proyecto de viviendas populares, de viviendas sociales a un precio accesible, que es la primera vez que en Valparaíso se hace una inversión de ese tipo, y que puede generar otros réditos más simbólicos con el patrimonio inmaterial. Eso, muchas gracias. Gracias, Claudia. Y por último, Lilian nos consulta, nos comenta, bueno, agradece su presentación y por hacernos cargo de este tema local. Por supuesto, la consulta va por si estos reconocimientos municipales se mantienen o se modificarán a raíz de esta visión típica. No se mantienen. No se mantiene, Lilian. Ya, nosotros este año no, el próximo año vamos a presentar, queremos seguir avanzando con la investigación, llevamos 12 casos, llegar a 20 y presentarle al alcalde que de hecho se cortaron las nominaciones, no se van a hacer más hasta que presentemos un nuevo reglamento, y ese reglamento nos gustaría poder hacerlo con ustedes. O sea, tiene que estar en relación con SICPA, porque si no, no tiene sentido. ¿Ya? Y a partir de eso volver a activar el tema del patrimonio inmaterial. No podemos continuar con ninguna declaratoria más en este estado, que es una conmemoración, que no es nada y que es todo, y que puede ser, o sea, el cuerpo consular, el huevo, el Mercurio del Paraíso, la revista Genoveva de la Estrella. ¿Ah? Entonces, ustedes saben mejor que nadie lo poco de patrimonio inmaterial que esto tiene. Así que desde el año 2018 que se cortaron las conmemoraciones, y no se van a volver a hacer hasta que logremos regularlo un poco. Eso. Gracias, Claudia. ¿Puedo intervenir un poquito? Sí, dale. Sí, justamente eso de, bueno, estamos totalmente disponibles a participar en todo lo que ustedes quieran, reuniones para ver estos temas. Quizá hay algunas declaratorias o reconocimientos que pueden reacomodarse en otras categorías, como la clásica de ciudadano ilustre o de memoria histórica, o ver alguna fórmula que, porque también creo que es que feo para algunas personas que se les quite un reconocimiento que se dio en otros contextos, en otros gobiernos locales, y que tal vez hay que reacondicionarlo, no con el nombre de patrimonio, sino que con otra figura. Pues. Es que, sabes que ahí tenemos un problema. Yo por eso también quise hacer esta investigación, porque yo estuve muchos años en cultura, como 15, y en cultura llegaba la gente y te decía, oiga, a mí me declararon patrimonio de la humanidad por el municipio, entonces no me cierran el local, ponte tú un restaurante, o qué es lo que me van a dar, cuáles son mis beneficios por haber sido reconocido patrimonio inmaterial. Y yo preguntaba acá patrimonio y no hay. ¿Ah? Entonces, o sea, ustedes en el SICPA tienen un resumen, tienen todos los documentos que la gente envió, hay un plan de salvaguardia, hay fondos concursables que de alguna manera permitan hacer una estructura, porque uno no puede tirar una política como una cosa y después no darle base. ¿Ah? Entonces, lo mismo con los hijos ilustres, o sea, hemos declarado no sé cuántas personas hijos ilustres y todavía no logramos darle un pase para que
el ascensor sea gratuito, por ejemplo. Entonces, esos son temas que tenemos que ponerlos en la mesa, ¿no es cierto?, con el nuevo Consejo Municipal, con el alcalde, pero entendemos que siempre como que hay otras prioridades. O sea, hoy día yo estoy a cargo de esta dirección hace poco tiempo, y la prioridad de prioridades es lo material primero, embellecer la ciudad, abrir los mercados, ¿no es cierto?, difundir la ciudad, tener más turismo, más desarrollo económico. Entonces, esta es una discusión que parece que siempre queda ahí como en la mesa, rondando, ¿no? Pero ahora la podemos dar. Nosotros hace un mes que ya no somos dirección, somos departamento, y dependemos de desarrollo económico, por lo tanto estamos al lado junto a turismo, y la idea es que patrimonio active la ciudad, junto con turismo y con desarrollo económico. Esa es como una nueva lógica donde el patrimonio material, inmaterial y natural están ahí, convergen. Nosotros ahora postulamos la Escuela de Arte y Oficio porque también nos parece necesario para tener un circuito patrimonial, porque hay otras ciudades que el patrimonio inmaterial se ha desarrollado, pero tienen lugares de formación, lugares de difusión, de producción, ¿no es cierto?, y también de difusión hacia afuera. O sea, esto es un sistema, un microsistema, y tú lo sabes, que hay que ir generando. Armemos una mesa, lo que quieran. Somos poquitos, pero... Sí, no, estamos totalmente disponibles a participar en esta y otras instancias. Así que podemos reunirnos, compartir información también, datos que nosotros hemos recopilado en el Servicio del Patrimonio. Sí, sí. Y ahí hacemos sinergia, porque en realidad, como dices tú, en general el presupuesto vinculado a patrimonio inmaterial es bastante bajo, por lo tanto estamos obligados a salir y generar redes. Y trabajar Claro, entonces nosotros, sí, pues el año pasado que hablábamos con ustedes de los maquinistas de ascensores, bueno, no pudieron ser patrimonio, postulamos un proyecto y lo ganamos, ya. Entonces finalmente terminamos haciendo investigaciones ya sobre los maquinistas de ascensores. Pero ojalá en algún minuto pudiéramos generar documentos comunes, algunas postulaciones comunes. Como les digo, nosotros estamos bien abiertos a todo lo que nos pueda permitir, si pudiéramos potenciar, ¿no es cierto?, la quema del Judas desde distintas instituciones el próximo año, lo hacemos. Ah, o las fiestas de la primavera y las fiestas de verano que vienen ahora. Pero armemos una mesa técnica, los invito a todos. Nos invitamos con cultura, con turismo, porque además turismo está haciendo el SOI, que también es un plan que está vinculado con los oficios clásicos vinculados al mar. Cultura ya tiene su PMC, ustedes también tienen su plan de acción, nosotros estamos por hacer el plan director. Entonces busquemos la forma de coincidir. Eso. Muchas gracias Claudia, muchas gracias Lilian también por tu intervención. Sin duda queda mucho por hacer, pero al menos las voluntades no pueden faltar en este camino lo más participativo posible. Solo para cerrar, un comentario de Juanita, que nos indica que es presidenta de una sociedad mutualista. Entonces al tiro se me viene a la mente la importancia en nuestro desarrollo comunitario y cultural de las sociedades mutualistas, las cooperativas, los sindicatos, todos esos movimientos asociativos. Ella es presidenta de una sociedad mutualista de Playa Ancha, fundada en 1897, y aún vigente, le interesa mucho estos procesos de nominación de patrimonio cultural inmaterial, específicamente de cómo su sociedad podría llegar a tener en algún momento este reconocimiento. Y Camilo Con nos extiende el agradecimiento y algún contacto para poder conectar con la Dirección de Cultura, Arte y Patrimonio de la Municipalidad de Antofagasta. Camilo nos acompaña digitalmente desde Antofagasta. Muchas gracias por tu presencia. Qué bueno. Ellos tienen y ahí muchas con Claudia conectamos. Sí, totalmente. Así que Camilo, muchas gracias. Y vamos a conectar con Claudia para que podamos hacer un trabajo asociativo. Así que, bueno, Claudia, cerramos
Yo agradecerles a todos, bueno, nos conocen, tienen nuestros correos, como les digo, somos un equipo chico que queremos sumar en la medida que podamos y avanzar en pequeñas cosas. Ahora no alcanzábamos a postular a todo, porque podríamos haber postulado al Fondo de Patrimonio Inmaterial, pero no alcanzamos. Estamos sacando el mercado puerto, que vence el 24 también. Eso. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a todos los participantes por haberse unido hoy en esta ya cuarta charla sobre patrimonio inmaterial. Los invito a que nos sigan acompañando. Bueno, los invito también a que se vayan registrando. Nosotros publicamos periódicamente la información oportuna respecto a estas charlas. Tenemos un enlace y tenemos correos disponibles para que ustedes nos entreguen la información. Es sumamente útil para nosotros, para que sigamos vinculados, para que les llegue la información de manera oportuna, pero también para ir generando redes. Por lo tanto, los contactos son sumamente vitales en este camino. Así que sigan poniendo sus datos acá en el chat y si no, por correo electrónico. Muchas gracias y los invitamos a la próxima charla que tiene, siguiendo con el componente vivo, por así decirlo, es una charla de corte histórico con Ana María Ojeda hacia 2 semanas más, con respecto, no, la próxima semana. Respecto a una charla histórica de la Plaza Victoria. Así que vamos a estar enviándoles la información de manera oportuna. Tengan felices fiestas patrias y que tengan una muy buena semana. Nos encontramos próximamente. Muchas gracias y adiós. Chao, chao. Gracias.